jefe incaico Atahualpa. Los hombres de Pizarro comenzaron a sentirse engañados y empezaron a desconfiar de la amistad que los dos líderes parecían compartir. Pizarro incluso había enseñado a su rehén a participar en juegos de mesa. Pero los dos hombres se encontraban sumergidos en una batalla mucho más letal. Se estudiaban mutuamente con cuidado, conscientes de que eran parte de un delicado equilibrio. El conquistador presionó a Atahualpa buscando respuestas sobre el oro incaico. El soberano intentó apaciguar a su captor, pues sabía que si revelaba todo ya no sería útil para los españoles. Era experto en embaucar a Pizarro, pero era Pizarro el que disponía las reglas y podía tomar la última movida decisiva. Se ha dicho que hubo una interdependencia entre Atahualpa y Pizarro, Pizarro y Atahualpa, es verdad. Atahualpa quería su vida, su libertad. Pizarro quería el botín, quería la gloria. De manera que los dos tenían intereses opuestos, pero que al mismo tiempo se complementaban en el fondo. Para crear un vínculo aún más cercano, Atahualpa ofreció a Pizarro su hermana favorita en matrimonio. Pizarro la hizo bautizar, le dio el nombre de Inés y la tomó como amante, pero nunca se casó con ella. Los conquistadores tenían un único amor, el oro. Su búsqueda de la legendaria El Dorado los llevó a adentrarse aún más en tierras extrañas y hostiles. Se aventuraron lejos hacia el sur en expediciones estériles. Llegaron a desiertos y salinas donde pocos sobrevivieron. Unas extrañas criaturas, los flamencos, parecían ser los únicos animales que podían vivir en un lugar tan inhóspito. La sed y las penurias ensombrecían cada paso. Soñaban con oro, pero no encontraban nada. La búsqueda de los conquistadores los llevó miles de kilómetros hacia el norte y el este, a lo profundo de la selva de la cuenca del Amazonas. Las pesadas armaduras que los habían protegido de los guerreros incas resultaron una carga aquí. Cayeron presos del calor y las enfermedades. Cientos de ellos se enfermaron y regresaron, mientras otros simplemente fueron devorados por la selva. Los guías indígenas afirmaban haber visto el dorado con sus propios ojos. Intentaban simplemente complacer a sus conquistadores o jugaban con la codicia de oro de los españoles. Una expedición española finalmente llegó hasta el Amazonas y no halló nada de oro. Las esperanzas de los conquistadores de hallar el dorado comenzaron a desvanecerse. Los españoles concentraron su creciente frustración en Atahualpa. Pizarro lo acusó de mantener oculto su tesoro. Atormentó incansablemente al rey. Finalmente amenazó con ejecutar a Atahualpa. El rey inca se había quedado sin opciones. Un sirviente tradujo su desesperada súplica. A cambio de su vida y su libertad, Atahualpa llenaría una habitación de 50 metros cuadrados con oro. Pizarro aceptó rápidamente. La autoridad absoluta del jefe inca fue revelada por última vez. Convocó a sus súbditos y llegaron de todas partes del reino trayendo oro para pagar por su vida. Una interminable sucesión de llamas transportó el tesoro hacia Cajamarca.
Los indígenas trabajaron durante 3 meses para entregar ídolos de oro y bolsas llenas de metales preciosos. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio dónde habían estado escondidas estas enormes riquezas. Bajo la mirada vigilante de los españoles, reunieron el rescate en una reluciente montaña. Era el botín más extraordinario que se hubiera obtenido en el Nuevo Mundo. Los españoles hicieron cuentas muy precisas. Solo la parte de Pizarro convertía al antiguo cuidador de cerdos en uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero antes de que el valor final hubiera sido siquiera calculado, se suscitaron disputas sobre cómo debía ser dividido. Deslumbrados por esta fortuna, los conquistadores comenzaron a preguntarse si podían obtener todavía más tesoros de los incas. Si se habla de los tesoros del Perú, tenemos que hablar también de los tesoros por descubrir en el Perú. Yo creo que existen, porque lo que se ha descubierto, creo yo que es fruto de la casualidad más que de la excavación científica. Y claro está, tumbas, hay muchísimas, lo que pasa es que no han sido localizadas, me refiero a tumbas importantes, y dentro de ellas indudablemente hay gran riqueza. Los periódicos peruanos aún informan sobre buscadores ilegales de tesoros. Esa parte no es tan... Es bien formosa. ¿Tú te acuerdas que me estabas enfocando al profundo, no? Ajá. Porque hay cosas raras ahí. Sí, es que es como las dos piedras. Cerca de Cusco en 2001, unos ladrones que se hicieron pasar por arqueólogos penetraron en unas cuevas buscando el oro de los incas. Fueron descubiertos antes de que lograran llevarse algo. A lo largo de todo el país, los niños a menudo descubren antiguas vías de entrada escondidas en las bases de los edificios incas. El rumor se extiende rápidamente y los cazadores de tesoros saquean todo lo que encuentran. Peligroso. ¿Por qué? Ciérvalos y a salida también muy peligroso. Hay que entrar para ver qué. ¿Puede? Sí, ¿por qué? Vamos entrando. Para descubrir algo, los arqueólogos deben actuar con rapidez. La investigación de cualquier caverna presenta graves peligros. ¿Qué murciélagos? Ciérvalos. Bastante. Aquí, estos muros de 1700 años de antigüedad podrían derrumbarse fácilmente. Profundas grietas obstruyen el camino. Un paso en falso podría resultar fatal. Todo lo que encuentran los investigadores son algunos huesos de llamas, posiblemente restos de sacrificios. Los buscadores de tesoros ya han estado aquí. Este escenario es demasiado familiar para el doctor Walter Alba. Bueno, esto es una de las cosas que más sorprende y que creo que debe alertar a la comunidad internacional, la rapidez con que actúan los traficantes y los coleccionistas. Sí, la tumba de Zipán fue saqueada en febrero y ya apenas una semana más tarde las piezas ya estaban vendiéndose en Lima y muchas piezas de metal ya estaban fuera del país, en el mercado americano, en Europa. Robo, chantaje, mentiras e intriga. Pareciera que la herencia de los conquistadores es la eterna codicia del oro incaico. Para Atahualpa, las riquezas de su país provocaron su caída. Él había abrigado esperanzas de comprar su vida con el rescate del rey, pero Pizarro no mantuvo su parte del trato. Ya no necesitaba al rey e inventó cargos. Poligamia, conspiración y adoración de falsos ídolos. Pizarro lo condenó a muerte. Atahualpa fue condenado a muerte porque se entendió en Cajamarca que enviaba contra los españoles
un ejército desde el sur hacia el norte. Era el ejército de Calcuchímac. Pizarro, que era prácticamente analfabeto, garabateó su firma en la condena a muerte. ¿Por qué lo hizo? Continúa siendo un interrogante. Es posible que el jefe español haya sido obligado por sus propios oficiales a condenar a Atahualpa. Bajo la presión de sus camaradas, traicionó a su amigo indígena.